Por favor, hermanos. Para invitarlos a que nuevamente abran el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 2. Vamos a leer de este pasaje que también ya hicimos lectura anterior, a partir del versículo 9. Leemos los versículos 9, 10 y 11. Mateo capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Si ya lo tenemos, les invito a que hagamos la lectura todos al unísono. Dice así: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le abrieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Señor y dueño de nuestras vidas, venimos a tu presencia para proclamar tu gloriosa majestad, pero también, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida. Y abrimos nuestro corazón con la oración de que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas de tal manera que tu palabra, Señor, sacuda los cimientos de nuestro ser integral, y que seamos movidos por tu palabra escrita, seamos movidos por tu Espíritu Santo, con el único deseo de vivir haciendo tu voluntad. Señor, te rogamos que tú hagas que tu palabra republicada sea para edificación de nuestras vidas, para exhortación y consuelo, Señor, y por eso te pedimos que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra, y nosotros decimos: habla, Señor, que tus siervos oyen. En Jesús oramos. Amén. Amén. El día 6 de enero, popularmente, es conocido como el Día de los llamados Santos Reyes. Lamentablemente se ha perdido el origen y significado de esta festividad cristiana. No solo tanto entre los feligreses de la Iglesia Papista Romanista, sino también en las filas del pueblo evangélico de nuestro país. Sin embargo, tanto en el calendario litúrgico de los reformados y aún en el de los papistas, el día 6 de enero es denominado Día de la Epifanía, no Día de los Reyes Magos, para comenzar. El calendario de los padres de la Iglesia, el calendario de nuestros abuelos reformados, el mismo calendario litúrgico de la Iglesia Papista lo señala como el Día de la Epifanía del Señor, no como el Día de los Santos Reyes. Pero la tradición sobrepuja la palabra, tristemente. Esta, la Epifanía, era una de las 3 fiestas más importantes de la Iglesia de los 3 primeros siglos, años 100, 200, 300. Es decir, que tanto la Iglesia apostólica como la patrística celebraban la Epifanía del Señor. Pero ¿cuál es el origen y significado de esta festividad cristiana? Bueno, primero miremos hacia el origen histórico, después al significado apropiado, y por último, la trascendencia de la celebración de la Epifanía. Así que vamos a recorrer poco a poco estos 3 pasos ya anunciados. La base histórica para celebrar la Epifanía. La palabra en sí como tal, Epifanía, o un mandamiento expreso,
que en la Escritura encontremos y que diga hay que celebrar la Epifanía, como el Señor lo dijo del Sabbat, o como lo dijo del Shavuot, o de la Pesach, la Pascua, etcétera, no lo encontramos. Pero sí hay indicaciones de ellos en las Escrituras. La palabra Epifanía viene primeramente del latín Epifania, y lo escriben en la parte fa con ph, Epifania. Y esta a su vez viene del griego epifanía. Es muy importante que tomen en cuenta esta palabra, epifanía. Y su equivalente en hebreo es Hidgalut. Perdón, es que está más chiquita la letra aquí. Entonces es la misma expresión latín, epifania. No epifanía, es epifania. Griego, en griego es epifaneia. Latín, Hidgalut. ¿Qué expresan estos tres términos? La palabra epifanía se traduce como aparición o manifestación y sirve para indicar la revelación de algo o la aparición de algo. Repito, la palabra epifanía en este pasaje que hemos leído como tal no aparece así, epifanía, pero sí aparece, ¿sí?, declinada. La palabra, si ustedes notan, epifanía, está compuesta de dos vocablos griegos. Un sufijo que es una preposición epi, que significa sobre o de arriba. Y faino, ¿sí?, que significa aparición. Ahora, miren ustedes el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición. Ahora, esa palabra, con su artículo, la aparición, en griego dice phainomeno. La primera parte de esta palabra, phaino, es la misma palabra de epifanía. Entonces vean, sí está ahí, hermanos, ¿sí? Entonces ahí aparece ese término. Lo triste es que ahora esta epifanía ha sido reemplazada por el Día de los Reyes Magos. Ese es el cambio. La palabra phaino, traducido, significa darse a conocer, hacerse visible, revelar algo, mostrarse o manifestarse. Sigamos la secuencia. El Señor se fue revelando, se fue manifestando, pero hasta antes de los llamados magos, solo se había manifestado a su pueblo. Ahora, aquí en este pasaje, queda registrado que su epifanía ya no es con los pastores de Belén. Ahora su epifanía, su manifestación, su revelación es con los gentiles. Ahora ese testimonio se abre, ya no solo al pueblo judío, sino ahora además va a alcanzar ¿a quién? A los gentiles. Entonces, la palabra epifanía nos da la idea de una manifestación sobrenatural, una revelación milagrosa. Esta es la misma raíz que se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a las manifestaciones de Dios. Por ejemplo, a Abraham en Génesis 18:1, Hidgalut, allí el término Hidgalut que les mencionaba hace un rato. Génesis 18:1. Y a Moisés en Éxodo 3:1-6, la aparición de la zarza. Usa la misma palabra que tiene el mismo sentido de epifanía o manifestación. Los cristianos de los siglos II y III veían tanto el bautismo de Jesús como su transfiguración de igual modo que las apariciones o manifestaciones de Dios para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento.
las cuales eran experiencias que sobrepasaban los límites del entendimiento humano. Pero en el centro de todo esto se encontraba la convicción de que Jesucristo mismo era la principal manifestación o revelación de Dios. Entonces, usando la terminación coloquial, la aparición o revelación que celebramos el 6 de enero es la aparición de Jesucristo o la revelación de Jesucristo, y no la aparición de los magos o de los llamados Reyes Magos. Celebramos el día que el Señor se reveló hacia los gentiles y con ello a todos nosotros. Es decir, que la plenitud de la divinidad habitaba en Cristo y en Él vemos la gloria de Dios. Así entonces, la llegada de Jesucristo es la más sublime de todas las epifanías o manifestaciones. Pero sucedió que durante los siglos IV y V, es decir, años 500 y 600, las historias del nacimiento de Cristo empezaron a formar parte de la celebración de la Navidad. Pero poco a poco, después, los llamados Reyes Magos empezaron a convertirse en el centro de los servicios de la Epifanía, y se entretejió una tradición alrededor de estos legendarios reyes. Como ahora el 24, el personaje central que colocan es Santa Claus y no nuestro Señor Jesucristo. Así en la Epifanía, el personaje que centralizaron fue los reyes y no nuestro Señor Jesucristo. Las tradiciones empezaron entonces a emerger. Por ejemplo, Agustín y Crisóstomo surgieron que los Reyes Magos eran 12, como los apóstoles. La verdad es que el texto de la Escritura no menciona cuántos magos eran. Noten, ¿dónde dice? Sucedió que vinieron 3 Reyes Magos. ¿Dónde? ¿Me espero? ¿Sí? No, ¿verdad? Simplemente la Escritura nada más dice: vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. No dice 3. Eso debe ser muy claro, y esto deben enseñárselo los padres a sus hijos. No hay seguridad de que fueran ni 12 ni 3. La Escritura ni siquiera nos asegura que fueran reyes. Tampoco menciona que eran reyes. Dice unos magos. En ninguna parte de la Escritura dice que eran 3 reyes magos. No. Unos magos. Y punto. Eso es todo lo que dice. Ya para el siglo VI, por deducción, se dedujo que eran 3. ¿Y cuál fue el motivo de esta deducción? Por los regalos que se mencionan en el Evangelio: oro, incienso y mirra. Pero ese es un argumento no muy sólido, como para decir que eran 3. Así que entonces no podemos tomar eso como base. Pero además, se les empezó a poner nombres. A uno llamaron Gaspar, a otro Melchor y a otro Baltasar. Sin embargo, poco a poco les fueron añadiendo detalles. Algunos dicen que Baltasar era de 40 años, que Gaspar tenía 20 años y era rey de Tarso. Por tanto, era indoeuropeo, por eso me lo pintan medio morenito. Baltasar, el de 40 años, era rey de Etiopía, por eso nada más se le ven los dientes blancos. Por tanto, se deducía que era negro. Melchor, la tradición empieza a decir que tenía 60 años y que era de Arabia. Pero esto solo es tradición. No
la Escritura no menciona absolutamente nada de eso. Ah, y por si fuera poco, porque esta es la tradición de Occidente, pero también hay cristianos en Oriente. Por ejemplo, la iglesia de Siria no dice, dice un momento, sus nombres no eran ni Gaspar, ni Melchor, ni Baltasar. No, para la iglesia siria, los nombres de los magos eran Hormizda, Yazdeguer y Perosat. Distintos, ¿verdad? La iglesia etíope dice que sus nombres eran Or, Basanater y Karsudán. Otros nombres. En Milán, Italia, los identifican con los nombres de Eleuterio, Rústico y Dionisio. ¿Cuál nombre escoge usted para sus hijos? Una leyenda dice que murieron en Persia como mártires de la fe. A principios del siglo IV, sus cuerpos fueron encontrados y sepultados en una sola tumba en Constantinopla. San Eustorgio, obispo de Milán, en el año 325, recibió de manos del emperador Constantino los restos de estos reyes magos. En Milán se construyó una basílica conocida como Basílica de San Eustorgio, en donde, después de muchas vicisitudes, según ellos, ahora descansan los tres reyes magos en una urna, desde 1903. Y si ustedes visitan Milán, Italia, pueden encontrar esa urna con esos supuestos dichos, con una leyenda que está en latín allí, una plaquita que dice Sepulcrum Trium Magorum, sepulcro de los tres magos. Pero todo esto no es más que pura especulación en lo que se refiere a los llamados Reyes Magos. Lo cierto es que los llamados tres Reyes Magos han capturado la imaginación popular durante siglos. Respecto a los regalos para los niños el Día de Reyes, en un principio no era así. Los regalos eran entre los adultos. Puesto que los magos trajeron regalos, comenzó la tradición de que entre los adultos se daban presentes. A los niños nada más les tocaba la envoltura del regalo. Es la historia. Y yo estoy poniendo aquí la historia. El intercambio de regalos, la gente lo hace en Navidad ahora. Y ha dejado el día 6 para hacerles regalos a los niños. A esta tradición se ha agregado la llamada rosca de reyes, con los muñecos dentro del pan. La tradición de la rosca inicia en la Edad Media, en Francia. En aquel entonces, el pan llevaba dentro una haba. Mamás, aprovechen para que los hijos coman habas, porque no quieren habas, ¿sí? Y les hacen falta, ¿o no, hermanos doctores? Sí. ¿Sí? Hacen falta las habas, los frijolitos, los arvejones, los garbanzos, ¿sí? Bueno, Santiaguito sí come habas, ya saben. Pues esa era la tradición. Se ponía dentro de la rosca una haba. Entonces era lo que se ponía ahí en esa parte. Y era, según ellos, pero sigue siendo tradición, hermanos, para simbolizar la huida a Egipto por la persecución de Herodes. El cuchillo simbolizaba el peligro constante en que se encontraba el niño Jesús. Esta tradición llegó a México a fines del siglo XVII, en donde adquiere otros significados simbólicos. Por ejemplo, la rosca de reyes simboliza la corona de los Reyes Magos, por eso es rosca de reyes. Las frutas secas simboliza las joyas de los reyes. Y el pan es sinónimo de fraternidad y unión. El muñeco dentro del pan simboliza al niño Jesús escondiéndose
del rey de Herodes, ¿sí? Bueno, algunos lo esconden por acá y se lo echan para acá para decir, no me tocó muñeco. En fin, hermanos, las historias las podremos seguir, y me sé esta y un montón, ¿sí? Pero todo es pura especulación, todo es pura y mera fantasía. Y como dice un pastor que ustedes ya lo han escuchado, son puras papas. No hay nada, ¿sí? Y no lo duden, seguirán agregándose tantas tradiciones como la imaginación de los hombres se los permita. Y todo esto porque no se sujetan a la palabra de Dios. Y lo más triste es que muchas de nuestras familias son también arrastradas. Apenas acabo de oír, ¿cuándo fue el 6? ¿Jueves o viernes? Jueves, entonces lo oí el miércoles, ¿sí? De una familia cristiana que compran la rosca y que toman su chocolatito. Bueno, pues no hay problema, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que le dicen a los niños, váyanse a dormir porque si no, no van a llegar los Reyes Magos. Y déjenle su chocolatito y su rosca para los reyes. Entonces, hermanos, eso de parte de los cristianos, eso es lo que crispa y lo que hace que se caigan uno los cabellos. Y por eso es que uno entonces tiene que estar ceñido a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno es seducido por ello, es porque se ha alejado de la palabra de Dios, es por la ignorancia de la palabra de Dios y es por la ignorancia de la sana doctrina de Dios. Pero nosotros no vivimos sobre especulaciones. Nosotros vamos entonces a explicar en segundo término el verdadero significado de la Epifanía. Para poder arribar a un concepto sano de esta palabra, debemos fijar nuestra atención, 1, en los magos, 2, en la palabra y 3, en Jesús. Primero, los magos. Y como muchos de ustedes lo saben, estos personajes no eran hechiceros, o no eran de esos que hoy llaman magos y que hacen desaparecer objetos, ¿sí? Les llaman carteristas, son otros. Para estas épocas los magos eran personajes estudiosos de la astrología y que más tarde vino a ser la astronomía, la cual hoy se conoce como la ciencia que estudia los astros, las leyes que los rigen, ¿sí? Y no como Walter Mercado, ¿no? Que se dice astrónomo. En otras palabras, los llamados magos eran lo que hoy conocemos como científicos. Naturalmente que en un principio también se creía que los astros regían el destino de los hombres. Los magos u hombres sabios o científicos vieron en la estrella un brillo mucho más espectacular que el que estaban acostumbrados a ver, y por eso dedujeron que un personaje muy importante estaba por nacer, y por eso concluyeron que se trataba de un rey, y así llegaron preguntando, ¿dónde está? Miren el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? Y se lo preguntan al rey Herodes. No, pues hasta casi diarrea le daba. Es que era bastante serio para él ese problema, ¿sí? Van y llegan preguntando por el rey. Porque su estrella hemos visto en el oriente, dice el versículo 2. Lo segundo que hemos de ver, nuestra atención debe fijarse en la palabra de Dios. No nos compliquemos la existencia. Sencillamente veamos esto. 1. Los sabios son atraídos por la palabra de Dios manifestada en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Una cascada emite a otra cascada. Entonces vean, Dios habla a través de la creación. Es la palabra creacional. Es decir,
que la creación también es la palabra de Dios. Dios habla y llama también a través de la llamada palabra creacional. Y en esta ocasión, llamó a los magos a través de la naturaleza, por medio de una estrella. 2. Pero no fue suficiente, porque los sabios fueron reorientados por la palabra de Dios manifestada en la Escritura. Miren, volvamos otra vez al pasaje. Cuando oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Estos líderes judíos, ¿sí?, consultaron las Escrituras y dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. O sea, Dios los condujo a la palabra escrita. Y citaron textualmente las palabras del profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces los llevaron a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, los sabios adoraron a la palabra de Dios hecha carne, a Jesús. Y aquel verbo, sí, dice la Escritura, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Entonces vean ustedes aquí la triple manifestación de la palabra de Dios. La palabra creacional en la naturaleza, en la estrella. La palabra escritural en el libro del profeta. Y la palabra encarnada en Cristo, nuestro Señor, al cual ellos adoraron. Fue entonces Jesús quien se reveló. Fue Jesús quien se manifestó a los magos como el Rey. Esta es la Epifanía. Y hasta aquí, los magos habían dependido de sus propios conocimientos y se les había leído la palabra de Dios, pero necesitaban de la fe para poder ver a Jesús, el Hijo de Dios. Pero la fe no es algo que brote del hombre, sino es un don de Dios. Dios les dio a los magos la fe para ver a Jesús en él, el Hijo de Dios, y adorarlo. Así que la Epifanía nos ayuda a recordar que el Cristo que está oculto para el mundo, Dios lo revela a su pueblo escogido, a ustedes y a mí. Este es el verdadero sentido de la Epifanía, la manifestación de Cristo por la fe a todos y a cada uno de sus elegidos, los que conforman la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora arribemos al tercer punto: la adoración cúltica y la Epifanía. ¿Qué relación hay entre esto? Si seguimos el ejemplo de la iglesia antigua, debemos empezar por celebrar la Epifanía y centrar la atención en Jesús y no en los llamados Reyes Magos. Nótese que dije, debemos empezar por celebrar la Epifanía. Tomen su teléfono y llámenle a los hermanos de otras iglesias. Pregúntenles si celebraron la Epifanía en su iglesia. ¿Quieren hacer la prueba? ¿Quieren hacer la prueba? Hagan esto esta tarde y pregúntenles. Entonces esto es algo que nosotros como iglesia debemos recuperar. Y además porque el tema propio de la Epifanía es la manifestación de Jesús y no la adoración de los magos. Nosotros debemos de redirigir esta festividad.
La iglesia presbiteriana debe recuperar el calendario litúrgico. Yo creo que ya pronto lo vamos a subir a la página, ¿verdad, hermanos? Sí. El calendario litúrgico de este año ya está listo. Nuestro hermano Alberto nos hizo favor de elaborarlo. Y si acaso no estuviera, pídanoslo, se lo podemos enviar. La iglesia presbiteriana debe recuperar el calendario litúrgico y no debe pasar por alto la celebración de la Epifanía, como con las festividades de la Pascua y el Pentecostés. La Epifanía debe hacerse en ella patente en la adoración cúltica. Si nuestra adoración no toca el alma, si la exposición de las Escrituras no encuentra una nota de respuesta, si no somos movidos a la obediencia, entonces cada una de nuestras celebraciones son huecas y sin significado. Se parecerán a las fiestas de los paganos. Si nuestra adoración no es vehículo de la manifestación de Dios, entonces hemos fracasado. La palabra es predicada para que surjan cosas maravillosas de las Escrituras. Nuestra actitud debería ser la del salmista que dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En otras palabras, toda nuestra adoración debería ser una epifanía. La epifanía, como una manifestación de Dios a su pueblo, debe ser también para nosotros una revelación personal. Cada uno de nosotros en forma particular debe poder decir como el apóstol Pablo: me apareció a mí. ¿Recuerdan? 1 Corintios 15:8. Y caer de rodillas arrobados por la gloriosa majestad divina del Verbo de Dios y exclamar como Tomás: Señor mío y Dios mío. Entonces, con la fiesta de la Epifanía, debe recordarnos que Dios se sigue manifestando a su pueblo. Después de todo, eso es lo que significa la Epifanía, la manifestación. Dios se manifiesta en la comunión de los santos, cuando estos se reúnen para adorarle. Que nuestros cultos no caigan en el tedio de la rutina y de la vacuidad. Que nuestros cultos sean vivos, que nuestros cultos llenos de alegría y de reverencia, porque Dios se ha manifestado a su pueblo. Concluyendo entonces, decimos: con la explicación de hoy, la intención ha sido aclarar que el 6 de enero es la celebración de la Epifanía de Cristo, no la adoración de los Reyes Magos. Y para poder comprenderlo, se presentaron primero la base histórica, después el significado escritural y por último su relación con nuestra adoración pública. Como iglesia reformada, debemos tomar en cuenta el calendario litúrgico cristiano y, por supuesto, no pasar por alto la celebración de la Epifanía. Si le van a comprar regalos a sus hijos, cómprenselos, pero digan que fue el Señor quien les dio y que fueron sus papás. Y no los engañen: ay, vete a dormir porque si no, no va a llegar tu papá para traerte los regalos. No, dígale de una vez, ¿sí? Tienes tus regalos porque el Señor me dio para comprarte. Ay, no, pero que va a destruir la inocencia y la imaginación de nuestros hijos, de los niños. No, hermanos, jamás, mi esposa y un servidor, jamás le dijimos a los niños, a nuestros hijos: los Reyes Magos te van a traer. No sé si mis hijos se quedaron traumados porque los Reyes no les trajeron, ¿sí? Porque a lo mejor los Reyes sí les traían algo mejor que lo que le llevaban sus papás, ¿verdad? Pero ellos siempre supieron que fue la providencia del Señor que hizo posible que sus padres le pudieran comprar estos o aquellos juguetes. Como testigos de Cristo, debemos manifestarle al mundo el verdadero significado de la Epifanía. Y también, a través de la celebración de cultos especiales de Epifanía, le estaremos enseñando al mundo cómo verdaderamente adorar al Dios vivo de Israel. Mantengamos esta tradición, pero mantengámosla apegada a las Escrituras, y que sirva también de enseñanza para nuestros hijos, para las nuevas generaciones de creyentes
y también para los nuevos convertidos. Que el Señor nos ayude a cumplir con estos objetivos. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú has ido siempre en busca del hombre. Nunca nosotros te hemos buscado. Tú siempre has tomado la iniciativa y tú siempre te has revelado a tu pueblo. Gracias porque lo hiciste con nuestros abuelos espirituales, con nuestros padres, y ahora lo has hecho con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino también con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Y confiamos que lo seguirán haciendo por generaciones, hasta la parusia, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a recordar de la misma manera que te apareciste al mundo, que te manifestaste al mundo a través de tu Hijo Jesucristo. Así lo harás en la segunda venida. En carroza de nubes, nuestro Señor se aparecerá. En carroza de nubes y con trompeta de ángeles, nuestro Señor se manifestará. Y entonces lo verán aquellos que lo traspasaron. Dios y Padre Santo, pero tu iglesia será atraída por ti. Ayúdanos a vivir gozosos con esta esperanza. En Jesús oramos. Amén. Amén.